Estrellas de la Opinión, un programa donde nuestros comentaristas tratan con justo equilibrio los temas que tú debes conocer hoy. Estrellas de la Opinión, porque tu opinión también cuenta. Ayer soltaron a Rochi. El Ujú, el Coquí, el que pegue, el imán, la máxima, el alcalde, Ramón Orlando, el Illuminati, el jefe del movimiento. Provocación de embobo. Van 80 millones desde que lo sacaron de la cárcel. Bueno, vamos a ver, debe de empezar una cuenta nueva ahora. Sí, ayer el juzgado, o sea, la jueza dio libertad condicional al artista urbano Rochi, que tiene otro nombre. ¿Cuál es el nombre de Rochi? Sí, le iba a buscar el nombre de él, porque no lo... Vamos a ver qué dice la gente de Rochi. Saludos. Aderly, creo que es su nombre real. Aderly, así mismo. Aderly Ramírez, sí, ese es su nombre. Ayer... Lo primero que debe de hacer Rochi es alejarse de ese círculo nocivo, dañino, está preso, incluyendo hasta familiares de él. Pero sobre todo, Rochi lo que debe de hacer es cambiar sus gustos y preferencias. Bueno, todavía el juzgado no lo ha encontrado culpable. No es que no lo haya culpable. Una cosa es que un juzgado no te encuentre culpable y otra cosa es que todo el mundo sabe aquí que es lo que es con las truchitas. Sí, y que lo que él así, lo que dicen sus canciones y todo eso. Estamos claros. Entonces yo te voy a decir, hay dos casos. El caso de Rochi no es tan fácil. Está Rochi, le variaron la medida, ¿verdad? Bien, pero ese juicio sigue. Sí, ese juicio sigue. Básicamente. Ahora, hay otra situación. Está la otra joven, ¿cómo es que se llama? La demente. La demente. Entonces, si encuentran a la demente culpable y a Rochi inocente, entonces, ¿cómo me pueden explicar este caso? Yo tengo entendido que era que la demente tenía una red de menores, que ella cogía esas menores. Pero a ella la cogieron por lo de Rochi. Por las declaraciones de lo que pasó con Rochi. Claro, esos casos van vinculados. Ella la pueden encontrar culpable de otra cosa. Vamos con este llamado. De otra cosa, no. Yo estoy hablando de lo del caso de Rochi, porque ella no está presa por otra cosa. Buenos días. ¿Quién nos habla desde dónde? Buenos días. Le hablamos de la zona este, de la Santo Domingo Este. Saludos, buenas, cuente desde Santo Domingo Este. Sí, fíjate. Yo estuve ayer por el puente flotante y vi las plantas, o sea, crucé de este a oeste y vi realmente el efecto dañino de esas dos plantas que de la... hemos hablado de esas plantas. Sí, pero hay algo, Jaime Rincón, y es que colateralmente a los daños ambientales en el río, en todo lo que es las ondas del ruido que produce el malestar que producen esas dos plantas, también está el daño a las infraestructuras valiosísimas que hay en la margen occidental de esa avenida Francisco Alberto Camaño Deñó, que le llaman también la avenida del puerto, donde está Politur, creo que es, y más arriba. Ojalá que el geólogo Osiris de León y cualquier profesional, quien le habla es un arquitecto y puedo hablar quizás con elementos mínimo básicos de lo que son las estructuras, me preocupa ver que hay muchas de ellas que están al borde del colapso. Además de que el patrimonio cultural no juega su papel, las plantas se encargan aún más que el propio patrimonio cultural, pero para destruirla. Porque esas plantas, ya medio ambiente, hace rato que debió de haber hecho una declaración contundente y ver todo lo que es el proceso de que se trasladen esas dos plantas y que jamás en la vida ocurra en este país semejante bellaquería, semejante daño al medio ambiente. Muchísimas gracias, estoy de acuerdo, el medio ambiente debe de pronunciarse al respecto y que saquen un informe. Saludos, ¿tenemos otra llamada? Bueno, hablábamos de Rochi, señores, y tú preguntabas de la demente, que si ya la encontraron culpable. No la han encontrado culpable, ella está en juicio. Lo que pasa es que si le encuentran culpable y a Rochi inocente, hay que ver cómo es que le van a entrar el agua al coco a eso. Buenos días, ¿quién nos habla desde dónde? Buenos días, Ángel, le habla, amigos.
Cuéntanos, Ángel. Cuéntanos, Annie. Bueno, dos cosas que están enlazadas con la conversación de Rochi. Y primero decir que es la patria que nos convoca, que el sábado todo el mundo que se sienta ser dominicano, no importa que sea del PRM, PRD, FUPU, o los partidos que existan o los que existirán dentro de 20 años, que todo el mundo coja para allá. Lo segundo es que ustedes mencionaban que la primera dama decía que para el CONANI se necesitaba una persona con un perfil que conociera las leyes y demás. La verdad es que yo creo que lo que se necesita es una persona que duela la niñez, que ame la niñez, que sea una mujer, una madre, que conozca la problemática de la prostitución infantil y que este tema de la sexualidad o las relaciones entre adultos y menores le entre con todo, que entienda la situación, porque si hubiera aquí una persona responsable, no política, que ame a los niños y a los adolescentes y que no esté haciendo lobby para promover el aborto, el caso de Rochi no se estuviera tratando en el programa en el día de hoy. Pasen buenas. Muchísimas gracias por tu comentario. ¿Sabes qué, Ani? Ani? Yo estoy de acuerdo contigo, pero hay algo que me molestó mucho de la jueza y que hay que exigir. Y por eso yo estoy de acuerdo con que hayan soltado a Rochi. Querían poner un ejemplo con Rochi. ¿Pero por qué? ¿Por qué con Rochi? ¿Por qué no apresar a todos los que están involucrados en tener relaciones sentimentales o simplemente sexuales con menores y entonces poner un ejemplo real? Porque un ejemplo no se pone con una sola persona, se pone con el que trajo ayer, el audio que trajo ayer Eury, eso te iba a decir, el del audio que trajo ayer Eury, y muchísimos más que están en los barrios, no solamente en los barrios, también en la sociedad. En la sociedad. Hay muchos viejos con menores. Entonces, y te voy a decir algo, hay menores que hasta lo ven como un logro eso. Sí, es que hay un punto. No solo por el hecho monetario, o sea, no es el económico nada más, sino porque a veces son menores que no han tenido una vida familiar buena. Uh-huh. y buscan esa madurez en esos hombres. Un hombre que las trate bien más allá y que las consienta no solamente en lo económico, sino que las consientan en las cosas que a sus padres, por andar bebiendo romo o por andar ocupados en negocios, que es el caso de la gente rica, pues buscan eso en esas personas mayores. Eso es un reemplazo a la figura paterna. También pasa con los varones que buscan reemplazar la figura materna. Por eso hay un grupo específico. O sea, hay varones que les gustan siempre las mujeres más adultas que ellos porque buscan reemplazar la figura materna. Eso se trata. Vayan a terapia. En terapia lo pueden resolver. Pero es muy válido eso que mencionas, Noelia, porque sucede mucho y sucede así mismo, porque como un logro social, como un logro económico, pero a la misma vez se ha normalizado. Y como bien mencionabas, Noelia, el punto de ver de que esta jueza quisiera dar un ejemplo con Rochi, aunque él es uno de los que con sus canciones incentiva, el problema no es Rochi. Claro, el problema son es la muchos. sociedad. Son muchos. El problema es mucho más transversal y con Rochi no se pone un ejemplo de intimidación. Mire el caso que yo traje ayer. ¿Eso fue después de lo de Rochi? Fue después de lo de Rochi. Conani no ha respondido, Conani no ha dicho nada, no se ha hecho nada, la Procuraduría no ha hecho nada y el caso está ahí. Y solamente se tratan los casos que son mediáticos, pero tú te metes a cualquier, ¿cómo es que dice un amigo mío? A cualquier comunidad desfavorecida y... De test desfavorecida. No, sí, él dice de test desfavorecida, pero a cualquier comunidad desfavorecida. Y tú te encuentras que es normal. ¿Cuál es el favor que no ha llegado a esas comunidades? Porque ahí es que... Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Muy buenos días, Aris de Peña de Santo Domingo Este. Rompe, Aris. Bien, Rochi es un reflejo del problema social que tenemos. Es como dice Noelia, Rochi no es el problema, simplemente es un reflejo. Hay que hacer un trabajo muy grande porque hay una descomposición de valores en la sociedad. Y, repito, Rochi simplemente es un reflejo de eso. Gracias, Aris. Mira, cuando uno ve
realmente no hay una persecución a este tipo de situaciones con menores de edad. La persecución estaría bastante fácil. Vamos a ir a todos esos hospitales, a todas esas maternidades, para que ustedes vean la cantidad de menores que llegan allí embarazadas. Exacto. Entonces, cuando se llegan esas menores embarazadas, vamos a ver por qué llega, quién fue que la embarazó, cuál es la situación real. Y allí vamos a ver y a darle un seguimiento a este tipo de casos. Pero eso no ocurre. No, pero porque hay un bloqueo específicamente Es de que, organismos internacionales de protección al menor en el que tú no puedes que identificarlo ni asignar sus derechos humanos y toda esa mierda. es que cada vez que llega una menor a una clínica a parir, No, a tiene que haber chequeo, un o chequeo a un previo chequeo, también. o a un chequeo. Hay que retenerla, esa menor, hasta que llegue una persona que sea la tutora, la madre o la que se No, encarga eso de no esa sucede. niña. Es que debería de No ser sucede así. justamente por los organismos Claro, yo, internacionales y las yo regulaciones entiendo de eso, la, de pero la en su OMS. calidad de menor, Ujú. debería de ser así. Claro, Debería claro. de ser así. Porque nosotros hemos Y adoptado. abrirle una Ujú. investigación a ese caso, a esa menor para saber, Depende. ¿no? Si está Porque embarazada, sí. sí, si está Si está embarazada, embarazada, sí, pero si no está, porque vaya a chequearse no, 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 a no, no. ginecología. Si está embarazada o si va a parir, hay que abrirle una investigación a esa menor y saber si está embarazada de un menor, si está embarazada de un novio que quizás le llevan 5 Que años. está dentro del rango. Exacto. Vamos con esta Hello, llamada. buenas. Sí, buenas. Le habla Abreu de Santo Domingo. Rompe Abreu. Sí, con esas declaraciones que están dando, me acordé ahora de un trabajo que le indicaron a la hija mía que cuando estaba en bachillerato para ir a la maternidad Angelita, hacer un estudio, ver la estadística más o menos de la cantidad de personas de mujeres que van embarazadas. Y me dice ella, cuando estaba en el cuarto de bachiller, que ella vio casi prácticamente como un 60 o un 70% de las que iban a chequearse por el embarazo eran menores. O sea que eso es una cifra muy abismal. Así mismo No, es. y Así es. otra cosa, tú sabes qué más también. Hay que hablar de esto en los colegios y explicarle a esas jóvenes también que embarazándose no se amarra a un hombre, porque hay gente que tiene esa creencia y te dicen, Mira, sale embarazada para que te mantenga, para que te tengan que yo, mantener. yo me voy a los a dos puntos, porque hemos tocado varios temas. Pero primero, nosotros hemos adoptado esta cultura, principalmente de Occidente, específicamente en Norteamérica, Estados Unidos de América, en la que el Estado puede decidir por los hijos. Entonces, como hemos adoptado esa cultura, por eso tenemos personas o menores que van a los centros de salud y no le prestan atención. Continúo después de esta llamada. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días, Miguel Ángel, Santo Domingo Este. Cuéntanos, Cuéntanos. Miguel Ángel. Quería aportar ahora mismo con el tema de las menores embarazadas, y Noelia hizo ahí el comentario de que es que lamentablemente no se capacita en las escuelas, y cada vez que se toca el tema de hablar de educación sexual en las escuelas, siempre aparece una iglesia católica que dice que no se puede orientar a los niños. Entonces vamos a seguir teniendo esta problemática hasta que el gobierno no decida de por sí capacitar a los niños que están en las escuelas, que sepa, porque por ejemplo, yo tuve que aprender en la calle cómo protegerme, cómo no embarazar a una niña, qué debo de hacer. O sea, yo no aprendí, a mi familia nunca me habló a mí de cómo tener mi primera relación sexual, ni en la escuela tampoco. Entonces, yo quizás soy uno del porcentaje menor que no cometió un error de embarazar una niña, y por eso, ok, victorioso por eso, pero tenemos muchísimos casos. Entonces, nadie le habla de educación sexual a los hijos o a los niños, y por eso es que cometen muchos errores. Hay muchas menores embarazadas, niños también, en el caso de los hombres, porque solamente hablamos de las niñas, en el caso de los niños, que tienen que embarazar, entonces tienen que hacerse responsables también a temprana edad de mantener a otro niño igual que él. Así es, muchísimas gracias por su comentario. En continuación de lo que comentaba, y justo como lo iba a conectar, es el hecho también de cómo la educación sexual y este tipo de cosas, como el Estado es el que quiere controlar, quieren darla sin anuencia de los padres. Entonces, tú educar sexualmente a un niño sin el papá estar presente es un problema mucho mayor.
Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Muy buenos días, compañeros. Manuel de Santo Domingo, Mancorp en Twitter. Miren, básicamente quiero, con cariño y con comprensión, enmendarle la plana a Miguel Ángel, que acaba de llamar. No es que las iglesias se opongan a la educación sexual. Creo que Eury estaba ya empezando a tratar lo mismo que yo quiero decir. Lo que no se puede permitir es que, disfrazado de una educación sexual, quieran traer conceptos y elementos que no están alineados a lo que es una educación sexual. Entonces, yo estudié en un colegio católico regido por sacerdotes, me gradué en 1997 y a nosotros nos dieron educación sexual desde séptimo curso. Es decir, que no es que las iglesias, La pongo el iglesia, ejemplo de la iglesia católica, pongo el ejemplo porque yo estudié en un colegio católico y soy católico, ¿verdad? Pero no es que las iglesias estén opuestas, es que, como dice Eury, cuando tú traes una agenda de educación sexual, y hago el signo de comillas, que entiende que un niño puede ser una niña, que el varón puede tener pareja varón, entonces ya ahí entonces estás desarticulando lo que es una educación sexual que se supone que debe estar orientada a ayudar al joven y al niño a que entiendan su sexualidad, a que entiendan el proceso sexual biológico y a que obviamente sepan discernir, cuidarse, puedan utilizar métodos anticonceptivos, puedan utilizar preservativos, etcétera, etcétera. Eso es lo que está pasando. Completamente de acuerdo. Ese tipo de educación, que es la educación que quieren implementar esos organismos, es la educación sexual integral, Exacto. que es la que es sumamente explícita y que también normaliza trastornos mentales. Pero entiendo que todos debemos de exigirle al colegio, porque también los padres podemos exigir cosas al colegio Entiendo que debe ir más de la mano. de que haya una educación sexual técnica. Reproductiva sería el término Sí. más acuñado. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Más sería más una educación sexual reproductiva, enfocada en la prevención, en la prevención del embarazo y las relaciones heterosexuales biológicas, porque Claro. para prevenir la reproducción a edad temprana. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días, Dios le bendiga. Norma Galvez de La Victoria. Cuéntenos. Mira, mi amor, el caso ahora mismo, en estos casos de niñas embarazadas, viene de muchos matrimonios funcionales. Las niñas están mirando y los niños, muchas madres con parejas diferentes, tienen un marido hoy, otro tienen una mujer mañana, ellos dicen que eso no es nada, ellos también lo hacen. Eso es algo que yo estoy mirando, porque el 90% de las niñas embarazadas vienen de matrimonios disfuncionales. Claro, pero también tenemos que ver que esas madres también fueron niñas, o Bueno. sea, salieron embarazadas muy jóvenes. Es posible. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días, chicos. Le habla Jaime Bobadilla. ¿Cómo están? Muy todo bien, bien. Hola, tocayo, Jaime. rompe. Tocayo, mire, yo me sentí motivado a llamar porque yo estudié en un colegio católico. Estas son cosas que uno nunca lo dice en los grupos, en cosas. No es que estudié con monjas. Yo estudié en un colegio de monjas y fueron monjas que nos dieron a nosotros la orientación sexual. Y puedo decir que con un grupo que me gradué, con mi promoción, todos son personas de valor, todos son personas que siempre han estado muy claras en su orientación sexual. No es cierto que en las iglesias no se imparte educación sexual. Lo que pasa es que se imparte educación sexual desde la biología, desde la química, desde también lo que nos enseña la misma iglesia. Y nada, me sentí motivado a esto porque no es verdad que el problema sea por la educación que nos den en las escuelas, sino también por una falta de educación en nuestros hogares. Gracias, tocayo. por su Claro, llamada. pero por eso mismo, los padres no pueden enseñar a sus hijos porque no están capacitados, entonces hay que buscarle solución a eso. Tenemos otra llamada. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buen día, habla Alejandro de San Cristóbal. Rompe, Alejandro. En primer lugar, comentar que ayer ustedes, cuando estaban denunciando la generadora, indicaron el nombre incorrecto porque se decían Cibol Marín y eso es una empresa de mensajería o de logística. Sí, pero es la misma SeaWorld.
Es la misma, lo que es una división del área energética. Bueno, tengo entendido que no, pero está bien. Porque Con el es el tema de mismo logo. Lo he visto con el mismo logo, pero interesante su aclaración. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas, Stephanie, Santo Domingo Este. Cuéntenos, Stephanie. Yo quería aportar al tema. Yo creo que sí se puede manejar en las escuelas, en los colegios, de la forma biológica, sin llevar una agenda. Ahora, yo pienso que la responsabilidad principal es de los padres. Yo no creo que sea cierto que los padres no están capacitados para darle a sus hijos. En mi caso personal, a mí nunca me hablaron de eso. En mi familia eso era y es un tabú. Lo que simplemente me decían es: tú tienes que llegar virgen al matrimonio, se acabó. Esa fue la educación sexual que a mí me dieron. Ahora se está moviendo algo muy diferente. Yo como madre, mis hijos ahora mismo son muy pequeños, pero cuando sean más grandes, le dije a su papá: vamos a sentarnos, vamos a explicar, porque me siento capacitada para hacerlo, pero la responsabilidad principal yo entiendo que es de los padres, no del colegio. Así es, muchísimas gracias por su llamada. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Bueno, se desconectó esta también. Pues como decía, es un asunto de que el padre se ha involucrado, porque al final del día, si los padres no se involucran, entonces tú le creas un problema a los muchachos. Vamos con esta llamadita. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, le habla Abraham. Bueno, se desconectó. Pues, buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días. Cuéntenos. Por Sí, favor, mira, baje su radio. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo hablo desde mi experiencia. Antes de llegar a la educación secundaria, yo pasé por distintos colegios, algunos incluso fuera del país, que no tenían ninguna orientación religiosa. Y la educación sexual que nos daban quizás no era como hoy en día, que se saca de la agenda, o es la educación sexual que acepta un sinnúmero de cosas que en ese momento eran extrañas. Yo no me gradué en el 97 como el señor del Colegio Católico, sino en el año 2012. Y te puedo decir que a nivel de escuela, en los colegios católicos que estuve, la educación sexual que se daba no era una educación quizás amplia, era un poquito limitativa en ciertas cosas, llamando siempre a la abstinencia, porque a eso llama la iglesia. Pero algo que me llamó mucho la atención, y es algo que vi en algunos colegios fuera del país, incluso tuve la oportunidad de verlo aquí. No sé si se siguen haciendo, pero en ese entonces se hacían unas reuniones de padres donde se elegía como una especie de comité. En un colegio que estuve, lo que hacían era que la profesora de educación sexual, la misma educación que nos iba a dar a nosotros, lo mismo que nos estaba mencionando en el curso, se lo daba a los padres 1 o 2 semanas antes. Creo que no lo entendí en su momento, pero ahora entiendo que eso era para normalizar lo que ella nos iba a decir. Y cuando alguno de nosotros le saliéramos con esa pregunta en casa, no se pusieran nuestros padres de todos los colores e interpretaran que se le está diciendo otra cosa a sus hijos, sino que a grosso modo ellos pudieran ver desde su propia experiencia, y también darle la oportunidad, porque es que nadie nace con un manual para ser, cuando tus hijos nacen, a uno no le dan un manual para ser papá, pero sí tenemos hoy una sociedad que te bombardea con un sinnúmero de cosas, y en el momento que tú menos te lo imaginas, en la televisión están presentando algo que cuando un hijo tuyo te lo pregunta, tú no encuentras la manera de cómo decírselo. Es cuanto. Mira, yo entiendo eso, pero a veces se usa mucho como justificación el hecho de que, ay, los padres no tenemos un manual. Oye, no tenemos un manual, pero sabemos lo que es algo lógico. Bueno, Y hablar de las complejo. cosas que tu hijo se va a encontrar en la vida es algo lógico que tú le tengas que hablar. Entonces, para simplificar, vamos con esta llamada, para después simplificar se cayó. Pues para simplificar lo que se debería enseñar en las escuelas de educación sexual, se debe enseñar desde el proceso de menstruación, de ovulación de una mujer, tanto a las mujeres como a los hombres también. También se debe enseñar sobre pastillas anticonceptivos y otros métodos Reproductivo. anticonceptivos de mujeres, pero tenemos otra llamada. Hello, buenas, ¿con quién hablamos? Hello, buenas, ¿con quién hablamos? Sí, buenas, le habla Mel. Hello. Bueno, Se cayó la llamada. Tenemos que enseñar también en las escuelas cómo utilizar un condón, porque hay que hablarle a los hijos como se le tiene que hablar y desde el momento, Depende, y o sea. por eso yo
pro de que desde que su hija puede tener 8 años, le llega su primer periodo, usted debe de ir a un ginecólogo con ella. Eso es un debate que debemos tener. Vamos con varias Hay llamadas. que el ir panel a un está ginecólogo. explotando. Vamos con varias llamadas. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buen día, habla Alexander. Cuéntenos, Alexander. Yo creo que con el tema de la educación sexual también depende mucho del entorno familiar, señores, porque no todo se lo vamos a dejar a la escuela. El entorno de la familia y el contexto donde la gente se ubica, o el adolescente, ¿no? Porque en sitios vulnerables, yo que me crié en un barrio en San Cristóbal, vi y veo mujeres con 25 años que tienen una escalerita de niños, o sea, tienen 5, 6 y casi todos de padres diferentes. Entonces, independientemente de esa educación, el ambiente, vamos a decir, la idiosincrasia vamos a decir, de esa parte de la sociedad influye muchísimo y todo eso se duplica. Y esto es un tema que se trabaja hoy y se ve resultado en 30 o 20 años. Así es, muchísimas gracias. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, le habla Abreu, Santo Domingo. Cuéntenos. Sí, yo quería tocar un tema que ustedes no lo han hablado, pero yo estudié, por ejemplo, en un colegio católico, en aquel momento era de monjas, y yo recuerdo que cuando tuvimos una amiga que salió embarazada, estábamos como en tercero o cuarto de bachiller, y después ella dejó de ir a la escuela, y entonces toditos nos preguntamos qué había pasado, y después nos enteramos que era que ella había salido embarazada, y el mismo colegio, la misma institución, o sea, dijo que no puede seguir estudiando porque había salido embarazada. Es un abuso. Eso pasaba en cuáles años. Sí, eso pasaba. Porque eso tiene años que no ocurre. Eso es un Lo más abuso. que pueden hacer es cambiarla para un turno de la tarde, noche. No, ya no. Que deben de hacerlo, porque no es verdad que la hija tuya va a estar y los hijos tuyos van a estar con una niña que salió embarazada a los 12 años. No deben de estar con los hijos tuyos de 12 años. Que la manden para la noche. No. Que la manden para la noche. No. Claro Tú le estás quitando su derecho a estudiar, sobre todo si en un colegio, porque si en una escuela pública hay 2 turnos, pero en los colegios privados no hay 2 turnos. Y otra cosa... No la va a traumar el embarazo. Una muchacha de 14 años que tuvo sexo con un muchacho de 17, terminó embarazada, y tú la sacas de su entorno social, la traumas más. Claro. Porque la estás sacando de su entorno social. Al que ella le corresponde por el tipo, porque es que queremos una sociedad donde la gente no tenga consecuencias. Claro que y sí, la consecuencia de lo que tú hiciste. ¿Dónde está? Todo tiene que seguir igual cuando tú lo hiciste mal. No. Vamos a escuchar nuestra Para la audiencia. noche se va a estudiar con lo de su edad. Con lo de su edad, con lo que se comportan y que entienden el comportamiento que ella a su corta edad puso. Eso es válido. Señores, es que no podemos tapar el sol con un dedo. Vamos a escuchar nuestra audiencia. Buenos días. Vamos a ver qué tapa el sol con un dedo. Buenos días. Buenos días, Alexandra, autopista de San Isidro, ¿cómo estamos? Muy bien, Rompe, Alexandra. Miren, mis amores, si bien es cierto que los padres debemos de orientar a nuestros hijos, dedicarnos a explicarles, los aportes deben de darse también en las escuelas, y como dice Noelia, después que el evento ya está dado y llegan ahí a los hospitales, tienen que denunciar, porque si se quedan callados, ¿a dónde vamos a llegar? Pero también esos organismos competentes que deben de ejercer su función, la que está definida en su descripción de puesto, tienen que ejercer su función y preocuparse por eso, para lo que fueron nombrados. Pero la realidad es que están en ese cargo por politiquería, diciendo solamente yo me lo gané, yo me lo merezco, porque yo trabajé. Pero ¿qué usted está haciendo? Usted está trabajando, usted se está limitando a cobrar un salario. Esa es mi opinión. Lo que pasa, Alexandra, es que esos doctores, Alexandra, son tan cómplices como los padres que saben de esto, de esos embarazos. Bueno, ya se desconectó. Mira, déjame responderle a Jaime, que yo dije que no se puede tapar el sol con un dedo. No se puede tapar el sol con un dedo, Jaime, y no podemos seguir viviendo en una burbuja de que los adolescentes no tienen relaciones sexuales. Lo que hay es que tratar de que esos adolescentes sepan cuidarse. Pero no se pueden quitar las consecuencias, como dice Jaime, porque tú tienes que enseñarle a la Pero ya la consecuencia, y hay que explicar. Pero ya la consecuencia está ahí. La consecuencia es que tú te hiciste mal. La adolescencia es para tener relaciones sexuales. A mi punto de vista, no. Entendemos que pasa,
Entendemos vamos a qué hacerte pasa. una pregunta. Eso, tú no me hagas una pregunta personal a mí, porque eso es lo personal de cada quien y lo que, o sea, lo que yo hice. Por ejemplo, yo tuve mis primeras relaciones sexuales después de ser mayor de edad, porque yo me crié en la iglesia. ¿Tú también? Pero yo no puedo juzgar porque habían otros amiguitos míos. Habían otros amiguitos míos vaina, que yo lo me hacían voy de en mi aquí. iglesia. Me voy de aquí. Óyeme, yo Me te voy. voy a decir, habían otros amiguitos míos que se criaron conmigo ahí, que estábamos en la misma iglesia, que no pasó igual que yo. Mira, que empezaron su actividad sexual antes. Ahora bien, la adolescencia no es para eso. Y eso hay que explicárselo nosotros como padres empezando. Decirle y explicarle la importancia a nuestros hijos de la abstinencia y de empezar nuestras relaciones sexuales cuando nosotros tengamos responsabilidad y madurez de lo que Claro, estamos y los haciendo. padres que piensan así como tú, que hay que enseñarles sobre la abstinencia, pero también tienen que explicarle los métodos anticonceptivos, Todo porque eso, no es todo que eso. porque tú le expliques de la abstinencia, tú vas a pensar que no. No, todo eso hay que vamos a guardar la discusión. Yo empecé siendo adolescente, pero yo sabía cómo cuidarme, pero porque mira, mi mamá es sexóloga y me enseñó que lo que es. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.